Bueno, clase número 5 de medicamentos, última de esta tanda de 3 clases, la clase número 5. Como la clase de Derecho tiene una clase extra, una clase 6 que no está dentro del cronograma, yo se las voy a subir igual porque lo tienen en el apunte. Material para que ustedes tengan. No se preocupen por si se toman el final, en el parcial o en el trabajo práctico. Va a ser un material adicional, pero está en el apunte, lo van a ver como clase 6. Pero el cronograma no nos daba para desarrollarlo también, así de hacer un video. Tienen material para leer, para su interés, digamos. No es que lo voy a tomar en el final ni nada. Bueno, clase 5. La clase es una parte de la cual venimos hablando un montón a lo largo de este cuatrimestre. La farmacocinética y farmacodinamia. Vamos a ver un poquito el proceso más en detalle. Más que nada el proceso farmacocinético, el proceso farmacodinámico. Acuérdense, farmacocinética, la cinética tiene que ver con movimiento, es decir, todo el recorrido que hace el medicamento una vez que ingresa al organismo, cómo se distribuye, cómo se absorbe, cómo se metaboliza y cómo se elimina. Es decir, todo el movimiento, cómo se mueve el medicamento dentro del organismo. Y recuerden, la farmacodinamia, la dinamia era la unión del fármaco al receptor. Y los distintos tipos de uniones, eso que ya hemos visto y ustedes saben perfectamente porque así me lo demostraron en el examen parcial. Bien, primero vamos a definir el fármaco, que ya también la sabemos la definición. La sustancia activa físico-química que interactúa con el organismo y lo modifica para tratar de curar, prevenir o diagnosticar una enfermedad. Los fármacos regulan funciones preexistentes, no son capaces de crear nuevas funciones. Y entonces, la farmacocinética sería lo que el organismo le hace al fármaco, es decir, no es que el medicamento ingresa al organismo, que es lo que el organismo, cómo interactúa con el fármaco en ese proceso de movimiento. Y la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al organismo, es decir, cómo modifica una unión a un receptor y al unirse al receptor modifica una respuesta celular que existía fisiológicamente, esa respuesta celular que estaba por un proceso de una enfermedad estaba o bloqueada o estaba hiperactiva, digamos, estaba produciendo de más ese efecto. Bueno, la farmacodinamia es esa unión del fármaco receptor que modifica lo que el fármaco le hace al organismo. La definición es un poquito de lo que ya venimos viendo, es como una clase de repaso general, digamos, pero con conceptos nuevos que está bueno que sepan. Bien, más definiciones. La farmacocinética, que estudia el curso temporal, es decir, el curso en el tiempo de las concentraciones de los fármacos en el organismo y construye modelos para interpretar estos datos y por tanto para valorar y predecir la acción terapéutica o tóxica de un fármaco. ¿Esto con qué está relacionado? Con las clases y que vimos la curva de dosis-respuesta. A medida, ¿se acuerdan que la dosis-respuesta era a medida que pasa el tiempo, cómo está la concentración del fármaco en el organismo? La relación dosis-concentración, es decir, la farmacocinética es la relación dosis o concentración. ¿Qué dosis administramos y qué concentración alcanza el órgano blanco, digamos, su sitio de acción? La farmacodinamia, por el contrario, digamos, la farmacocinética era esto del movimiento, la farmacodinamia, los mecanismos de acción de los fármacos y los efectos, o sea, cómo actúan a través de la unión a qué receptores, qué modificación provocan en ese receptor, si es un antagonista, un agonista, lo que ya venimos viendo también. Los efectos, y bueno, ese mecanismo de acción de los fármacos y los efectos bioquímicos o fisiológicos que producen en el organismo. Esto es la relación entre la concentración del fármaco que alcanza el sitio de acción y el efecto que provoca. Entonces la farmacocinética es relación dosis administrada a concentración en el sitio de acción. La farmacodinamia es concentración en el sitio de acción en relación al efecto que provoca. Dos definiciones para diferenciar bien una de otra. Bien, el universo que vamos a ver hoy más en profundidad es el tema de la farmacocinética. Digamos que los fármacos para poder actuar deben alcanzar su concentración óptima en el tejido diana, es decir, lo que se llama tejido diana, órgano blanco también se dice, o sitio de acción, digamos, donde va a producir ese efecto. Para poder producir un efecto determinado necesita alcanzar una concentración adecuada en ese lugar. La administración del fármaco, ya vimos vías de administración, lo vimos en alguna clase también, puede ser local, es decir, que se administre en el lugar donde va a hacer efecto, o sistémica. Es decir, que para alcanzar el sitio de acción, el fármaco debe llegar a la circulación sanguínea. En la mayoría de los casos de los medicamentos actúan por este paso, digamos, por una administración sistémica. Todo lo que se administre por vía intravascular, todo lo que se administre por vía oral, por lo general va primero a alcanzar la circulación y después llegar al sitio de acción.
¿Se entiende eso? El efecto local es, por ejemplo, cuando veíamos gotitas ópticas o colirios para los ojos o óvulos vaginales, digamos, medicamentos que no pasan a la sangre para ejercer su acción, sino que hacen efecto, cumplen su efecto digamos, en forma local, sin llegar a la circulación y distribuirse por todo el organismo. Para esto, para que el organismo mueva el fármaco o el fármaco se mueva dentro del organismo de forma de, una vez que uno lo consume, o por ejemplo por vía oral, pues el líquido, jarabe, comprimido, lo que sea, y no importa la forma farmacéutica, digamos, la vía de administración, si sea una vía de administración oral o una vía de administración parenteral, digamos, una administración intravascular, lo que son inyectables, el fármaco siempre tiene lo que se denomina el proceso LADME, o mucha literatura lo habla como proceso ADME directamente, que sería absorción, distribución, metabolismo y excreción. Otra parte de la bibliografía habla del proceso LADME, que sería también la liberación desde la forma farmacéutica, digamos como un paso previo, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Dónde se absorbe, cómo se absorbe, de qué forma se distribuye, ¿sí? Cómo va a ser para alcanzar su sitio de acción, cómo se metaboliza, es decir, ese fármaco no está permanentemente en la misma concentración, sino que se transforma en otras cosas. ¿Para qué? Para poder ser eliminado, para la excreción. La excreción es la eliminación. De qué forma se excreta, de qué forma se elimina el organismo, si es por vía oral, si es por materia fecal, por vías urinarias, por orina, por el sudor. Bueno, hay un montón la mayoría por alguna forma, pero de medios de excreción, digamos, cómo se va a eliminar el fármaco del organismo. Bien, entonces la farmacocinética, lo que decíamos es ese proceso ADME, en este caso habla de ADME, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Siempre vamos a hablar en los mismos términos y las mismas definiciones, por eso lo repito bastantes veces para que a usted le quede claro el concepto, qué es una cosa y qué es la otra. ¿Qué es la absorción? La absorción es la rapidez con que un fármaco sale de su sitio de administración, es decir, de su cómo se libera de esa forma de farmacéutica y cómo hace para lograr absorberse, el grado en el que lo hace. Digamos, para poder entrar a la circulación, cómo lo hace. Eso tiene que ver con el proceso de absorción. El proceso de distribución es el proceso en el que un fármaco se difunde o es transportado desde el espacio intravascular hacia los tejidos. Es decir, si el fármaco tiene que primero recorrer, una vez que llega a la sangre, va a circular por el organismo hasta llegar a su sitio de acción. Bueno, la distribución sería cómo se mueve, cómo se distribuye para llegar a ese lugar de acción y cómo sale de estar en la circulación sanguínea para hacer su efecto en el órgano en el que va a actuar. El metabolismo habla de la transformación de esos fármacos. El metabolismo es transformación. El fármaco original se transforma en otros subproductos de este metabolismo. Que son, ¿para qué? Para que, por lo general, para que sean compuestos más fáciles de eliminar. Se provoca una modificación molecular o celular, una modificación molecular de ese fármaco, de forma que sea más fácil de excretarlo o eliminarlo. Y entonces el último paso sería la excreción, que es la expulsión del fármaco del cuerpo mediante procesos renales, biliares o pulmonares. Estos son principalmente en ese orden, digamos. Los que son procesos renales tienen que ver con los riñones, tienen que ver con la eliminación por orina. Biliares, a nivel hepático, una excreción por materia fecal o eliminación a nivel pulmonar, que bueno, la menos común de todas, digamos en la exhalación se elimina, pero más que nada con los que hacen efecto a nivel de sistema respiratorio. Bien, entonces el esquema del paso del fármaco, la farmacocinética tiene este esquema siempre, independientemente del fármaco o la vía de administración que se utilice. Esto es universal, es para todos. Digamos, desde una vía de administración, la que sea, ya saben, vía de administración oral, vía de administración inyectable y demás, en lo que va a ser una acción sistémica, digamos, para que circule por la sangre y llegue a su órgano de hacer efecto, lo primero que hay es el proceso entonces de absorción. Una vez que se absorbe, pasa a la sangre el medicamento. En la sangre, la droga puede circular libre o puede circular, en el 90% de los casos, conjugada, es decir, unida a proteínas que la transportan. Esa es una forma que después vamos a ver un poquito más, pero bueno, la forma en que se mueve, cómo se transporta el fármaco hacia el sitio de acción. Se circula por la circulación sanguínea, pero unido a proteínas. Dentro de las proteínas plasmáticas, o sea, en el plasma sanguíneo, hay las albúminas o determinados tipos de proteínas específicas que transportan estos fármacos. ¿Sí? Una vez que circula, una vez que está en el sistema circulatorio, está en el sistema, digamos, va a circular en sangre, otra cosa que se produce es el metabolismo,
que va a pasar por el hígado y se va a producir ese metabolismo o la biotransformación, es decir, ese fármaco se va a modificar de tal forma que se va, desde un fármaco original van a producirse distintos metabolitos, es decir, metabolitos se llaman porque son el producto de la metabolización, del metabolismo del fármaco. Esos metabolitos es la forma que sea más fácil de eliminarlos. Cuando nosotros hablábamos de ensayos clínicos, la investigación de nuevos fármacos, nuevas formas farmacéuticas y demás, hay determinados fármacos que son, por ejemplo, determinados fármacos que son en estudio, que son muy útiles y son muy efectivos y son de administración segura, fácil, tienen un montón de ventajas. Ahora, una de las características por la cual la mayoría de los fármacos en estudio, por lo general, digamos, no terminan siendo fármacos que sean aceptados para estar en el mercado, es ¿por qué? Porque cuando se produce el metabolismo, se producen como resultado de ese proceso de transformación, los metabolitos son tóxicos. Muchos fármacos son muy buenos, su principio activo, pero sus productos de la metabolización se terminan transformando en productos tóxicos, son productos difíciles de eliminar, productos que se acumulan y generan toxicidad. Bueno, es una de las principales causas por la cual la mayoría de los proyectos de nuevos fármacos no terminan en realizarse, digamos. Bien, como el medicamento iba circulando en la circulación sistémica, en el plasma sanguíneo, desde esa forma llega a su sitio de acción. En su sitio de acción cumple la acción farmacológica que es lo que estamos buscando, el efecto farmacológico. Y además puede en algunos casos, antes de, digamos, si bien circula y hace efecto, puede depositarse en algunos depósitos tisulares, en algunos tejidos, en el tejido adiposo, por ejemplo, en la grasa, en tejido muscular, se puede depositar como de una función de reserva, digamos, y cuando se lo necesita, vuelva a la circulación y haga su efecto. Es un mecanismo inteligente, entre comillas, de acción de fármacos, donde el fármaco, hay un ejemplo de esto típico, es las administraciones de depósito, que se los pregunté en el parcial. La administración de depósitos son, por ejemplo, los corticoides que se administran por vía intramuscular, y el corticoide se queda en el músculo, digamos, y se va liberando de a poco. Eso es un depósito tisular, digamos. De hecho, se llaman depot. Las drogas se le denominan depot porque actúan a través del depósito tisular. Se quedan ahí y cuando se necesita se van a la sangre y hacen su efecto. Es muy específico, pero es este cuadrito que viene acá. Bueno, y una vez que pasa todo esto, la conclusión final es que el fármaco se excreta, digamos, la excreción es la eliminación del fármaco del organismo. Pasado un tiempo, ustedes se acuerdan cuando veíamos la curva de biodisponibilidad, donde el medicamento a medida que pasaba el tiempo iba aumentando su concentración en sangre, iba aumentando su concentración hasta un punto máximo, se alcanzaba esa concentración máxima del fármaco en sangre y después empezaba lentamente a disminuir, esa forma de campana que tenía. Bueno, cuando pasa determinado tiempo, esta curva descendiente es la excreción, digamos, el medicamento se está eliminando del organismo por estos procesos que vemos acá. Bien, lo primero que entonces cuando se administra un fármaco, la aplicación, lo primero que se hace es elegir primero la vía de administración, por dónde se va a administrar, qué forma farmacéutica vamos a administrar, en qué dosis y qué intervalo de dosificaciones, digamos, este esquema terapéutico o posología, como quieran llamarlo, es decir, cada cuánto lo vamos a dosificar. Según lo que ustedes ya aprendieron de clases anteriores, esta dosificación, el estudio de qué forma dosificar el fármaco, tiene que ver con esas famosas curvas de biodisponibilidad, es decir, cuando se empieza a excretar, se empieza a eliminar, llega a un punto donde la concentración mínima efectiva tiene que seguir estable. Entonces volvemos a administrar. ¿Ese tiempo cuánto es? 4 horas, 8 horas, 12 horas, 24, lo que sea, pero se estudia eso. ¿Cuál es el plazo en el cual el fármaco se mantiene en el organismo siempre dentro del rango por encima de la concentración mínima efectiva? Si va por debajo no va a hacer efecto, digamos, no va a llegar. La concentración del fármaco no va a alcanzar en el sitio de acción para que haga su efecto. Tratamientos individualizados en función de las características antropométricas y fisiopatológicas del paciente. Digamos, antropométricas del peso, altura y demás, y fisiopatológica del paciente, si tiene alguna condición de base o no. Bueno, pero sobre todo este intervalo de dosificación es eso que yo les explicaba antes de las curvas de biodisponibilidad. Bien, y acá empezaría el proceso LADME, el proceso de liberación, asociación, bla, 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 empieza con la liberación. Empezando por el principio, vamos a hacer un juego, un esquemita, vamos a suponer que somos un comprimido, aunque no tenemos ninguna forma farmacéutica.
somos un comprimido. Una vez que nos ingieren, atravesamos la boca. Primero pasamos por todo lo que es las vías superiores del sistema digestivo. Atravesamos la boca, la faringe, el esófago y llegamos al estómago. Lo primero pasamos prácticamente como comprimido, pasamos indestructibles hasta el estómago. Lo primero que pasa ahí en el estómago es que empieza a disolverse, ¿por qué? Por el medio ácido que tiene el estómago. El medio ácido hace que ese comprimido se desintegre, se libere. Por eso se provoca la liberación desde la forma farmacéutica. El comprimido se desgrana y se disuelve por la acidez del estómago, o por ejemplo, la acidez del estómago también rompe la cubierta de una cápsula blanda. Si ustedes toman un Actron, un Sertal Perlas que es en cápsula blanda, pasa intacto hasta el estómago, pero en el estómago la acidez, el pH ácido del estómago desintegra esa cubierta de la cápsula blanda. Bien, llega al estómago, entonces el comprimido se disuelve en los fluidos del estómago. Al igual que pasa cuando echamos un comprimido en un vaso de agua, el comprimido se disuelve lentamente, ¿no? Hasta que no queda ninguna partícula sólida, ya pasa a estar en forma disuelta, digamos, en los líquidos del estómago. La liberación ocurre durante el tránsito del fármaco por el estómago y principio del intestino, está haciendo el recorrido del sistema digestivo. Entre el estómago y el intestino digestivo se provoca la liberación, el intestino delgado. La absorción se va a producir exclusivamente acá, ahora vamos a ver. Bien, la etapa de liberación es una de las más importantes para medir lo rápido que un fármaco va a ejercer su efecto. Cuanto más rápido se disuelva o llegue disuelto a atravesar esta parte del sistema digestivo, más rápido se va a absorber y por lo tanto más rápido va a ser el efecto. Entonces, ¿por qué nos publicitan las Actron rápida acción, Sertal Perlas de rápida acción? Todo lo que sea cápsula blanda te lo promocionan como de rápida acción. Y ustedes son jóvenes, pero también en una época había unos que se llamaban... no me acuerdo el comprimido, el nombre, bueno, era de núcleo disgregable. El núcleo disgregable es el mismo concepto, digamos, ingresaba agua y era de rápida acción. ¿Por qué? Porque el medicamento está disuelto ya dentro de la cápsula blanda, está líquido adentro. Lo que hace es llegar al estómago, el estómago rompe la cubierta de la cápsula blanda y ya está disuelto, no necesita, entonces el efecto va a llegar más rápido. Continúa con entonces, cuanto más rápido se disuelva, más rápida va a ser la absorción. Hará un efecto más rápido. Se puede concluir que administrar formas farmacéuticas ya disueltas, por ejemplo también un jarabe o soluciones, todo lo que sean formas farmacéuticas orales líquidas, hacen efecto más rápido, o gotas, todo lo que sea líquido, sepan por definición, es efecto más rápido que una forma sólida. Se tiene un efecto más rápido. Por otro lado, existen comprimidos de liberación prolongada que lo hacen de manera disuelta intencionalmente muy lenta para que ejerzan el efecto durante más tiempo. Estos son nuevas formas farmacéuticas que cuando el cuatrimestre que viene, el año que viene, ustedes hagan su tesis, muchos alumnos que he tenido en años anteriores se interesan por esta temática de nuevas formas farmacéuticas, porque es interesante en este concepto, de qué forma la industria o la ciencia ha descubierto formas de tomar un comprimido, pero que en vez de tener que tomarlo cada 8 horas, se tome cada 24 horas, cada 48, o sea, una forma más cómoda, más fácil de adherir al tratamiento. ¿Por qué? Porque lo que hacen son sistemas de liberación controlada. Es decir, el comprimido tiene determinadas características que lo hacen que a medida que llega al estómago va liberando de a poco el principio activo. Para determinadas cosas, si vamos a tomar un analgésico, no queremos que nos vaya liberando el analgésico de a poco, queremos que lo libere lo más rápido posible, porque el efecto de analgesia, el efecto para calmar un dolor, necesitamos que sea ya. Determinadas patologías, por ahí está bueno tener comprimidos que necesitan una absorción y se vayan liberando más lentamente. Todo depende del fármaco en cuestión. Bien, estamos hablando siempre de la primera fase, lo que sería la liberación del fármaco. Entonces, para que las distintas fases de liberación empieza con una disgregación. Es decir, la disgregación es de una partícula sólida a un comprimido, se forman partículas más pequeñas. La disolución es esas partículas más pequeñas se disuelven en líquido. Es el paso con mayor trascendencia para su posterior absorción. Que se disuelva todo, es el paso que más lento se provoca, digamos. Y después viene lo último, sería la difusión, que pase el del fármaco disuelto a través del fluido. Es decir, el comprimido, el dibujito del comprimido, lo que se provoca es la desintegración, se provocan como granulitos, digamos, se desgrana, se desintegra. Eso, la disgregación, se forman partículas más chiquitas para disolverse mucho más fácil, ¿sí? Y una vez que está disuelto se puede absorber. ¿Qué es el siguiente paso? La absorción. Muy bien, seguimos con el ejemplo que éramos un comprimido y estábamos en el intestino, en la fase final del estómago, y llegamos al intestino delgado. Nuestro fármaco ya está totalmente disuelto, digamos, llega listo para absorberse. Ahora se encuentra con un problema, que debe atravesar algunas capas para llegar a la absorción, no es que pasa todo.
El primer paso es un insecto, bueno, dentro de la célula del intestino delgado, llamado enterocito. El enterocito capta, digamos, la mayoría de los fármacos entran al enterocito atravesando libremente su membrana. Es la difusión del fármaco desde el interior de la luz vascular, digamos, desde la sangre, tiene que pasar al intestino. ¿Cómo hace? Por estos enterocitos, que es como que agarran el fármaco de adentro de la sangre y lo sacan para afuera, digamos, para el intestino. Bien, medio bruto lo que les estoy diciendo, pero es así el concepto. La mayoría de fármacos entran al enterocito atravesando libremente la membrana por difusión pasiva, se llama. Y hay otros fármacos que permiten usar unos transportadores especiales que lo captan de un lado y lo liberan del otro. Estos transportadores están diseñados para agarrar nutrientes que circulan. Esto pasa, me olvidé de aclarar esto. Toda la absorción de nutrientes, cualquier nutriente de vitaminas, minerales, todo lo que nosotros ingerimos con la dieta, ¿cómo se hace para que tenga efecto en el organismo? Bueno, porque se produce la absorción de nutrientes, se produce a nivel intestinal por estos mismos mecanismos. De la misma forma que se absorbe un nutriente, se absorbe un fármaco. Es decir, se capta y llega a la circulación sanguínea para hacer su efecto. Nutrientes o fármacos. Por eso cuando hay algún, digamos, síndrome del intestino irritable, alguna alteración del intestino, lo que se provoca es primero síndrome de la mala absorción de nutrientes, déficit de vitaminas, bla, bla, bla. Entonces son problemas del intestino, y al estar el intestino deficiente su capacidad de absorber nutrientes o absorber medicamentos, se provocan distintos cuadros clínicos, digamos. Bien, nutrientes que circulan por el intestino. Los fármacos que se absorben de esta manera lo hacen porque parecen algún nutriente. Bien, los antibióticos, las penicilinas, se absorben de esta forma, por poner un ejemplo. Una vez que nuestro fármaco está dentro del enterocito, es llevado al hígado antes de llegar a la circulación sanguínea. Previo a llegar a la circulación, pasa por el hígado. Es lo que se conoce como efecto de primer paso hepático. Es la primera gran tajada de la cantidad que llega se provoca en el efecto de primer paso hepático. Es un efecto que se mide para saber cuánto no va a llegar. Digamos. Si sufre mucho efecto de primer paso hepático, es la primera barrera que va a atravesar para llegar a la sangre. Si tiene un medicamento, también puede tener debe ingerirse en dosis muy altas, porque el primer paso hepático ya deja bastante dosis en el camino, digamos. Entre otras funciones, el hígado es el principal órgano con capacidad de eliminación de sustancias nocivas. Una parte del medicamento fue eliminado como un proceso de metabolismo. Acá se va a producir metabolismo y una parte de ese medicamento va a ser eliminado. Bien, esto es el transporte desde adentro hacia afuera de la luz intestinal por difusión simple. Si la partícula atraviesa la membrana por difusión, pasa directamente, no hay problema. O lo que esto se llama transporte pasivo o transporte activo. El transporte pasivo es una difusión simple o difusión facilitada, es decir, hay determinadas células que captan o tienen canales o porinas, ese nombre se llama, donde los solutos en solución atraviesan libremente, pero a través de un canal. No pasan por la membrana normal, sino a través de un canal. O por proteínas transportadoras que lo captan de un lado, o tiene ese formato, lo captan de un lado y lo liberan en el otro. Ese mismo proteína transportadora, si además de eso consume energía, hay un consumo de energía, eso se llama transporte activo, porque se consume energía, no importa, es un concepto, pero bueno, son las formas en las que atraviesa. ¿De qué forma se modifica la absorción? La solubilidad, cuánto va a estar soluble o no, la cinética de solución, es decir, a qué velocidad se produzca esta liberación de la forma farmacéutica del medicamento, cuál es la concentración del fármaco, cuál va a ser la circulación en el sitio de absorción para que se absorba, tiene que estar circulando en gran cantidad, y cuál es la superficie de absorción. Todos estos factores van a modificar la forma en la que el fármaco se va a absorber, de más o menos, digamos. No les puedo poner ejemplos, pero sepan que son conceptos o cosas que modifican la absorción, ¿sí? Si el fármaco está más concentrado, se va a absorber más rápido; si está menos concentrado, se va a absorber más lento. Cinética de disolución, cuanto más rápido se libere de su forma farmacéutica, más rápido se va a absorber, quiere decir eso. Bien. Y la superficie también, pues si hay una gran superficie de absorción, se va a absorber más rápido y más cantidad de medicamento. Bien, absorción, liberación, absorción, perdón. Lo siguiente después de la absorción es la distribución. Una vez que llegó, atravesó por esa forma, la difusión pasiva, la difusión activa, proteínas transportadoras, la forma que sea, llegó a la circulación, ya está dando vuelta el fármaco por nuestro cuerpo. A través de la sangre se distribuye el sistema circulatorio. Ustedes saben que llega a todas las partes del cuerpo, entonces está dando vueltas por nuestros cuerpos. El fármaco no se va a quedar retenido dentro de la sangre, por supuesto, sino que difunde a otros lugares en función de sus características, en función de las características propias del medicamento, y en función a qué órgano va dirigido, y en función a qué receptor se va a unir, y bla, bla, bla. Bien. Este proceso de distribución, el fármaco accede a lugares concretos de nuestro organismo
para más o menos tarde terminar volviendo a la circulación sanguínea. Va a ir, va a hacer efecto y va a volver para ser eliminado. ¿Bien? Muy bruto lo que les estoy diciendo, pero es así más o menos el proceso. Después hay un montón de variaciones. Bien. Esta es la forma, esto es el fármaco administrado, fármacos en tejido, digamos, administramos una droga, llega a la circulación, esto sería un vaso sanguíneo, y este es el fármaco, que puede circular, como les decía antes, en forma libre o principalmente unido a proteínas plasmáticas. Esta es la forma en la que la mayoría de los fármacos se distribuyen a través de la circulación unidos a proteínas plasmáticas, unas proteínas propias del plasma que hacen que sea más fácil según el fármaco y se transporta. Y la otra forma después empieza el fármaco a liberarse en tejidos periféricos para hacer su efecto. Bien, entonces la mayoría de las moléculas de fármacos son transportadas en la sangre, disueltas en el plasma, fijadas a las proteínas plasmáticas o unidas a las células sanguíneas. Es la forma donde por lo general no libre, ¿sí? Siempre principalmente unido a proteínas plasmáticas, en el plasma de la sangre. Los fármacos unidos a las proteínas plasmáticas son farmacológicamente inactivos, solo el fármaco libre puede actuar sobre los sitios diana en los tejidos, provocando una respuesta biológica y estar disponible para el proceso de eliminación. O sea, las proteínas plasmáticas solamente lo transportan. Una vez que llegan al sitio de acción, lo liberan por algún mecanismo y llega el fármaco libre nuevamente para ejercer su efecto. Las principales proteínas plasmáticas y las principales proteínas que transportan medicamentos son la albúmina, alfa-glucoproteína, las globulinas alfa, beta y epsilon, no recuerdo cómo se llama esa, o las lipoproteínas plasmáticas. Son las distintas proteínas del plasma que transportan medicamentos. Principalmente la albúmina. Bien, volumen de distribución, otro concepto que introdujo de acuerdo a esta etapa que estamos viendo, la distribución. ¿Qué es el volumen de distribución? Es el volumen de agua corporal, sabemos que somos 70% de agua, en el que el fármaco se disuelve. El volumen de distribución relaciona la cantidad de fármaco presente en el cuerpo con su concentración en plasma. Es decir, el volumen de distribución, el volumen total de líquido en el cual el fármaco va a estar disuelto, es igual a la dosis administrada por sobre la concentración plasmática. Como cuantifica la distribución de un medicamento en todo el cuerpo posterior a la administración, ¿sí? Cuanto mayor sea el volumen de distribución, quiere decir que hay más fármaco disuelto en el organismo, ¿sí? Es una forma de medirlo así. Bien, la tercera etapa, entonces, absorción, distribución, metabolismo. El fármaco ya empezó, ya viajó, ya se unió a su receptor, hizo su efecto y ha llegado la hora de empezar a despedirnos de nuestro fármaco. Digamos, tiene que empezar la primera etapa en el proceso de eliminación, es el metabolismo. El metabolismo, junto con el siguiente proceso, que es la excreción, se encarga de eliminar el fármaco del organismo de forma completa. El metabolismo transforma el fármaco en otras sustancias que normalmente no pueden mantener el mismo efecto, no tienen efecto farmacológico por lo general, son mucho más fáciles de eliminar y demás. Por distintos mecanismos que ahora vamos a ver se produce este metabolismo. Es igual para personas de una misma población, mi hígado elimina igual de bien un fármaco que mi vecino. Eso es así, digamos, siempre el metabolismo es igual en todos. Pero hay condiciones que pueden alterar este proceso. Puede estar aumentado o disminuido en algunas condiciones. Por ejemplo, una insuficiencia hepática, un paciente cirrótico, cuando tiene, digamos, que el hígado no está funcionando. ¿Y qué pasa con esto? El resultado también puede ser afectado por otras condiciones como la toma simultánea de otros fármacos o factores genéticos que hacen que algunas personas tengan. Lo que quiere decir estas dos últimas frases es que si el hígado no está funcionando, tiene una disfunción hepática, lo que se llama el hígado está funcionando a menor capacidad de la que debería, por una patología, por no sé, un paciente alcohólico, la cirrosis hepática, ha tenido hepatitis, cualquier condición clínica que hace que el hígado no funcione como en forma óptima, de forma normal, o que estén administrando otro medicamento y se estén metabolizando dos medicamentos al mismo tiempo, genera que este proceso del metabolismo se dificulte, y esa dificultad en el proceso puede tener distintas salidas, digamos. Puede ser que ese metabolismo, el medicamento no se excrete o no se elimine con la velocidad que debería hacerlo y permanezca más tiempo en el organismo y provoque algún efecto tóxico, o que ese metabolismo, ese metabolito, ese producto del metabolismo, sí que es tóxico, no se elimine rápido y lo mismo, se provoca, el fármaco tiene una vida media, que ya lo hemos visto, donde tiene que ser después de un tiempo eliminado. Si por cualquier motivo X, cualquiera de estos que estamos viendo acá, no se elimina al tiempo que debería eliminarse, y por ejemplo sigo administrando el medicamento de acuerdo a la curva de biodisponibilidad, está estudiado que debería administrarse así, pero si el medicamento no se está eliminando como corresponde, sino que se está eliminando más lento por algún otro medicamento u otra patología, y eso se va acumulando, y la acumulación de medicamentos, acuérdense que por lo general llega a
generar algún tipo de toxicidad. Eso es importante, que el metabolismo se produzca de forma correcta, digamos, que el hígado funcione bien. El metabolismo o la biotransformación, se llama también, de los fármacos, se produce a través de una serie de reacciones que permiten activar o inactivar sus moléculas dentro del cuerpo. Al realizarse este proceso, las sustancias pueden volver la droga activa o pueden convertir en un metabolito, el cual es más fácil de eliminar. Bueno, acá hay los procesos, se los nombro un poco más rápido, porque digamos, no quiero que sepan en concreto qué es cada uno, pero son procesos. El hígado es un gran productor de enzimas. Las enzimas generan un montón de reacciones, son proteínas que generan reacciones, o que actúan, es encargado de generar las enzimas, interfieren en la biotransformación. Las reacciones pueden ser oxidación, reducción, hidrólisis, son todas reacciones químicas que van a afectar esa molécula y la van a degradar, la van a activar, la van a hacer de forma que el objetivo final sea más fácil de eliminarlo. Oxidación, reducción, hidrólisis, hidratación, conjugación, condensación y isomerización. Bueno, procesos químicos que no me interesa que sepan, pero sí se los quiero nombrar. Una vez que ingresan al organismo, las drogas permanecen todo el tiempo en movimiento y sus trayectorias pueden variar desde el sistema de administración hasta el tracto digestivo, el hígado y los riñones. Lo que estamos hablando, la cinética de distribución. Bien, esto ya lo vimos, empezó a llegar la hora de transformarnos, ya lo vimos. Bien, y el último paso, digamos, se liberó, se absorbió, se distribuyó, se metaboliza para poder eliminarse, o sea, para poder excretarse, lo que se llama la excreción. El metabolismo, digamos, de la misma manera que el metabolismo, la excreción elimina el fármaco del organismo, pero de otra forma. En este caso, no se transforma, sino que se expulsa. La ruta principal de excreción es por la orina a través de los riñones. Se produce el medicamento está circulando en la sangre, el riñón tiene determinadas células específicas que filtran la sangre. En esa filtración van a filtrar el fármaco y el fármaco se va a eliminar como todo desecho por la orina. Llega a los riñones, en esto se filtran las cosas hacia la orina. De manera menos importante, también otras vías de excreción. Entonces tenemos la vía hepática, donde se van a eliminar por la materia fecal, y la vía urinaria, donde se eliminan por orina. Principalmente por estas vías. De manera, entonces se puede eliminar a través de la bilis, por las heces, digamos, esto es en el hígado, la vesícula biliar, se agrega bilis para generar la materia fecal. Incluso se puede eliminar fármacos a través de saliva, leche materna, sudor, entre otros fluidos corporales. Esto parece una vía de excreción, por supuesto, mucho menor grado. La excreción se provoca por saliva, leche materna, sudor, bla, 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 que por orina, pero no menos importante. Por ejemplo, si la leche materna se está eliminando fármaco, sepan que es una condición donde no todos los medicamentos lo pueden tomar las mujeres que están amamantando en periodo de amamantamiento, porque eliminan cierta cantidad de fármaco por la leche materna, que ese fármaco va a llegar al bebé. Entonces es una forma de saber qué medicamentos se excretan por la leche materna o cuáles no, es saber si lo pueden tomar o no las mujeres en etapa de amamantamiento. Lo mismo que otra barrera importante, que la barrera placentaria, es decir, como decíamos, la barrera del primer paso hepático es una. Otra barrera, la barrera se le llama en farmacología a lo que impide el paso del medicamento por determinados lugares. Tres barreras muy importantes. Me estoy yendo a las ramas, pero me gusta que lo sepan también. Hay tres barreras que hacen que el fármaco no llegue a determinados lugares. Se los digo así medio bastante en forma bruta, pero que se entienda. Una es la barrera hematoencefálica, que hace que los medicamentos no lleguen al sistema nervioso central. Esa ya la hemos visto un poco, pero la vamos a ver con más detenimiento en el cuatrimestre que viene. El otro es la barrera placentaria. La placenta es la principal barrera que no permite que los medicamentos que la madre consume lleguen al feto o a la placenta. El bebé se alimenta de la placenta. Bueno, entonces si el fármaco no atraviesa la barrera placentaria, la madre lo puede tomar tranquilamente. Pues una embarazada puede tomar determinadas drogas, el paracetamol, el propinós del sartalperla, porque se sabe que no atraviesan la barrera placentaria. No va a llegar nunca a la placenta, por lo tanto no va a afectar al bebé. Pero la mayoría de los fármacos tienen cierto grado de permeabilidad y de poder atravesar la barrera placentaria, entonces llegan a la placenta y pueden afectar al bebé. Por eso es otra condición clínica donde es bien de cuidado qué tipo de medicamentos pueden ingerir y cuáles no. Bien, ya estamos con la excreción. Entonces los riñones son los más importantes de excreción de fármacos y sus metabolitos. El sistema hepatobiliar es el segundo en importancia, que digamos, lo primero es el por orina, la principal vía es el por orina, la segunda es por materia fecal. Después los gases y fármacos volátiles se eliminan por pulmones, digamos, por la respiración. Y bueno, por sistema, digamos, hepatobiliar, por las heces, por la materia fecal, se eliminan los medicamentos ingeridos que no se absorben,
Los metabolitos secretados en la bilis, metabolitos secretados directamente en vías intestinales. No están... ¿Qué pasó? ¿No está tan claro esto? Bien. Esto es no lo van a ver nada de acá en el dibujo, pero lo pueden ver después en una nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón, el nefrón o nefrona. Tiene esta característica así, túbulo, bla, bla, bla. ¿Cómo pasa? Esto quiere decir, este es el proceso túbulo renal, cápsula de Bowman, asa de Henle, bueno, sí, es muy de anatomía, pero quiere decir, ¿cómo pasa? ¿Cómo filtra el riñón la sangre y elimina todos los desechos por la orina? Bueno, pasa por acá porque está conectado a los vasos sanguíneos a estas unidades funcionales del riñón y pasa de la luz vascular para eliminarse por orina. Los fármacos se excretan por medio de la salida del metabolito del sistema circulatorio, es decir, pasan de la sangre a la orina a través del riñón. El riñón es el que filtra. Si una persona tiene una insuficiencia renal y se tiene que dializar, justamente lo que hace la máquina de diálisis es ese filtrado de la sangre para poder eliminar todos los desechos. El órgano principal responsable de la excreción es el riñón, los pulmones, aparato digestivo, hepático y fluidos corporales son vías alternas de excreción, como hablábamos antes. La cantidad de fármaco excretado es el resultado de un filtrado glomerular y secreción tubular. Filtración glomerular y secreción tubular es justamente esto lo que ocurre en las células en la nefrona, en la célula funcional del riñón. Entonces, todos los fármacos que sean hidrosolubles, esto también es un concepto que lo tienen que saber. Los fármacos hidrosolubles, es decir, que se disuelven en agua, se eliminan por orina, por vía renal. Los fármacos son liposolubles, es decir, se disuelven en grasas. La gran diferencia entre las vitaminas también se dicen hidrosolubles o liposolubles. Como el agua y el aceite se llevan mal, algunos fármacos se disuelven en agua y algunos fármacos son solubles en aceite o en grasa o como quieran decirlo. Los fármacos liposolubles se eliminan por vía hepática. Compactación de las heces, saliva, sudor, pero principalmente por los fármacos liposolubles por materia fecal. La excreción de fármacos gaseosos, bueno, por vía pulmonar y eliminación artificial, diálisis, esto es lo que decía hoy, cuando no funciona el riñón, un paciente con insuficiencia renal, y se provoca la diálisis, es decir, una máquina que filtra la sangre y elimina los desechos. El paciente está conectado un rato a esa máquina, bien. Factores y agentes que modifican la excreción de fármacos, vieron como todo siempre decía, el proceso de la excreción, les explico la condición normal. Ahora, hay un determinados factores que pueden modificar esta excreción. La edad de la persona, el peso corporal, el gasto cardíaco, tiene que ver con cómo el gasto cardíaco, cómo bombea, con qué velocidad bombea la sangre al organismo. La cantidad de nefronas, de unidades funcionales del riñón, cuanto mayor tenga, o por alguna difusión, tiene algunas difusión renal, insuficiencia renal, donde no tiene suficiente cantidad de nefronas que puedan hacer ese proceso. Cambio de pH en la orina, segregación biliar, esto cuanto más bilis pueda segregar, digamos, en la vesícula, más rápido, más fácil va a ser la compactación de las heces, eliminación de... Bueno, un montón de condiciones que pueden afectar la excreción. La frecuencia respiratoria, si es un fármaco que se va a eliminar por gases. Bien, hasta ahí fue básicamente todo lo que habíamos hablado del proceso de farmacocinético, el movimiento que hace, y vamos a repasar brevísimamente lo que es la farmacodinámica, que ya lo vimos en un montón de clases, es decir, la unión del fármaco-receptor. Es el estudio de los mecanismos de acción de las drogas, se los repito, pero ya lo vimos muchas veces, y de los efectos bioquímicos, fisiológicos o directamente farmacológicos que desarrollan las drogas. El mecanismo de acción de las drogas se analiza a nivel molecular y la farmacodinámica comprende el estudio de cómo una molécula de una droga, sus metabolitos, interactúan con otras moléculas originando una respuesta, es decir, la acción farmacológica, es decir, la unión del fármaco al receptor. En farmacodinámica es fundamental el concepto de receptor farmacológico, que ya lo vimos muchas veces, estructura que ha sido plenamente identificada para numerosas drogas, sin embargo no son las únicas estructuras que tienen que ver con el mecanismo de acción de los fármacos, pueden también actuar por otros mecanismos, por interacción con enzimas, a través de sus propiedades, ya estamos hablando de más, no quiero confundirlos con tanta info. Sí, el receptor farmacológico, la mayoría de los fármacos cumplen su mecanismo de acción a través de la interacción con de la unión del fármaco al receptor. Los receptores son moléculas proteicas, ya lo vimos también, que se encuentran ubicadas en las células específicas a las cuales necesitamos que el fármaco vaya a hacer efecto y son específicas para una droga cuya estructura química sea similar al mismo, es decir, necesitamos que tenga el concepto de afinidad. Bien, me estoy yendo mucho, muy largo. La molécula de droga que luego de los procesos de absorción y distribución llega al espacio intersticial, tiene afinidad, digamos, llega al lugar donde va a hacer efecto, tienen afinidad por estas macromoléculas receptoras, tienen un concepto que tienen que tener, afinidad, tienen que tener la capacidad de unirse.
y se unen formando un complejo, se llama la unión del fármaco complejo fármaco-receptor. Esa unión puede ser reversible, no reversible, que la unión del fármaco-receptor sea agonista, agonista parcial, antagonista, ya lo vimos varias veces. Generalmente esto no es hábiles, es lábiles. Las uniones químicas de las drogas con el receptor son generalmente lábiles y reversibles, es decir, lábiles que se pueden romper, irreversibles y puede volver a su estado anterior. ¿Sí? Generalmente pasa esto, se foca la unión, pero esa unión se puede romper y puede volver al estado anterior. Mediante la combinación química de la droga con el receptor, sufre una transformación configuracional, es decir, cambia su configuración. Bien, y lo que interviene es llamado segundo mensajero y genera una respuesta bien. Básicamente se unen y provocan una respuesta con el efecto farmacológico. La droga puede provocar efectos de contracción de un músculo o la relajación de un músculo, aumentar o inhibir la secreción de una glándula, alterar la permeabilidad de la membrana celular, abrir un canal iónico o bloquear un canal iónico, variación del metabolismo celular, activación de enzimas. Bueno, estos son ejemplos de posibles efectos farmacológicos que pueden cumplir los medicamentos. Bien, y para terminar les puse mecanismos de acción de fármacos conocidos por todos para que sepan uno o dos el día de mañana, que son los que van a vender en la farmacia y por lo menos sepan qué es lo que hace, cómo se mueve y demás, cómo cumplen su efecto. El ibuprofeno, el más universal de todos. El ibuprofeno lo que hace es inhibir, en la anterior decíamos distintas formas que se provoca esta unión de fármaco-receptor. Una puede ser una inhibición enzimática. Bueno, el ibuprofeno es un inhibidor de una enzima, es una inhibidor enzimática. La enzima se llama ciclooxigenasa, se dice COX, la ciclooxigenasa, que sintetiza productos que originan dolor, que se llaman prostaglandinas, que son los mediadores que provocan que el cuerpo se provoque dolor. Es una cascada, digamos, se libera ciclooxigenasa, se produce la síntesis de prostaglandinas, se produce el dolor y la inflamación, a partir de una molécula que se llama ácido araquidónico. Nombres que no me importa que sepan, quiero que vean cómo es el mecanismo. Si en esa cascada de la ciclooxigenasa libera las prostaglandinas y se provoca la inflamación, si por el ibuprofeno lo que hace va a ser bloquear esa ciclooxigenasa, o sea que corta la cadena por la cual se liberan esos mediadores que provocan dolor. Cuando tomamos un ibuprofeno, se une a la ciclooxigenasa, se provoca esa unión fármaco-receptor, el receptor en este caso es una enzima, la ciclooxigenasa, impide que pueda transformar el ácido araquidónico en prostaglandinas, lo que decía, y reducen los síntomas, la inflamación y el dolor. Leanlo después, lo van a entender, es súper técnico, pero está buenísimo que sepan los fármacos más. Mira, con dibujito y todo. La ciclooxigenasa, a través del ácido araquidónico, se provoca esa unión y se liberan las prostaglandinas. Estos son los mediadores, las prostaglandinas son los causantes del dolor. Lo que hace el ibuprofeno se une a la ciclooxigenasa y la anula. Entonces no se liberan las prostaglandinas nunca el ácido araquidónico, como está ocupado por el ibuprofeno, es un antagonista competitivo, si lo ven así, ubica el mismo lugar que venía el ácido araquidónico, entonces no se provoca esta unión y no se liberan los mediadores que causan dolor. Fantástico. Y uno por gaseoso, el salbutamol, el famoso PAF, el aerosol que usan los asmáticos, el clásico es el salbutamol, es un agonista selectivo para los receptores beta 2 adrenérgicos del músculo liso bronquial, todo eso se llama. ¿Qué hace? Provoca broncodilatación de corta duración en la obstrucción reversible de vías respiratorias. Cuando se produce el asma bronquial, se cierra el calibre de las vías respiratorias. Es decir, la luz, el oxígeno que tiene que pasar por ahí, tiene un calibre muy chiquito, entonces se dificulta la respiración, falta el aire y demás. Lo que hacen los broncodilatadores es dilatar los bronquios, por eso se llaman broncodilatadores. Hacen que la luz del vaso, del bronquio, sea más grande y entre mayor cantidad de aire. Bien, receptores adrenérgicos, beta 1, beta 2, bla, bla, receptores adrenérgicos hay en todos lados. Por ejemplo, hay también el músculo cardíaco, pero este no tiene ningún efecto sobre eso que dice ahí. Creo que me fui muy largo. Bien, espero que hayan entendido, fue un montón de material. Sáquense las dudas por las vías que quieran, estudien, hagan un último esfuerzo que falta poco, ya termina el cuatrimestre y bueno, nos estamos en contacto.